Él es Jerome. Jerome es un hombre común, como tú y como yo, aunque Jerome tiene diversos talentos que no todos poseemos. Ser francés, tener un posgrado en finanzas y sobre todo la habilidad de llevar a bancos y países al borde del colapso sin que nadie se diera cuenta. Jerome posee la capacidad de perder 1.5 billones de euros al día, además de convertirse en el hombre más endeudado de todo el planeta. Jerome es básicamente lo que todo trader anhela hacer, sea o no de manera voluntaria. Esta es la historia de la contienda entre uno de los bancos más grandes de Francia y un joven hombre de un pequeño pueblo francés que llevó a un gran banco cerca de la insolvencia y el colapso del sistema financiero mundial. Jérôme Kerviel nació en 1977. Creció en la Britania francesa, en un pueblo relativamente pequeño, al noreste del mismo país. Sus padres tenían oficios, llamémosles, convencionales. Su madre una estilista retirada, su padre un herrero. Pero parece ser que Kevin tenía ambiciones financieras muy marcadas. Estas ambiciones llevaron a Jerome a estudiar un grado en finanzas y ya para el año 2000 tenía un posgrado en la misma materia. Ahora sí, debería de poder trabajar en los bancos y comenzar a imprimir dinero. Jerome, en el año que se graduó, el 2000, consiguió trabajo en la Société Générale o la SocGen, para decirlo en inglés y un poco más sencillo para mi pronunciación, uno de los mayores bancos de Francia. Sin embargo, su primer cargo fue algo relativamente aburrido y monótono. Jerome se dedicaba al compliance, es decir, él tenía que asegurar que todos los documentos, reglas, etc. se cumplieran en tiempo y forma en cada trade. Esto, si me lo preguntan, debe de ser doloroso, ya que mientras él llenaba formularios, podía ver las fortunas que sus compañeros estaban amasando. Sin embargo, él se tenía que limitar a ver. La situación de Jerome cambió poco o nada durante 5 años, pero tras esos 5 largos años de esta tarea que puede resultar agotadora, repetitiva, desgarradora, por fin a Jerome se le dio una oportunidad. En el año 2005 se le dio un ascenso al Delta One Product. El Delta One Products quiere decir básicamente derivados de activos financieros. Los derivados. La tierra donde todo es posible. Los derivados son el escenario que da cabida a las mayores historias en todo el mundo. Aquellas que son recordadas por generaciones. Y Jerome estaba a punto de hacerse un espacio en el mundo de las leyendas. En este nuevo puesto que le habían dado a Jerome, sus tareas estaban centradas en el arbitraje, es decir, aprovechar las discrepancias de precios que exhibe un mismo producto en su compra y venta en diferentes mercados. Esta era la forma en la que el banco se nutría de Jerome. Era una actividad monótona, sin desafío, sin adrenalina. A Jerome, desde el inicio, se le pidió hacer arbitraje entre pequeñas diferencias de precios de derivados. Esto, si bien puede generar ganancias, no será nunca la actividad más lucrativa ni la más entretenida. Y Jerome necesitaba adrenalina en su vida. Así que comenzó a abrir grandes posiciones. Si tenía pérdidas, él podía cubrirlas dando información no del todo correcta a los sistemas del banco, que recordemos, él conocía bien después de haber trabajado 5 años ahí. Y en el 2007 decidió ponerse, financieramente hablando, en contra de una aseguradora alemana. Es decir, él abrió una posición en corto contra esa aseguradora alemana y ganó. Le fue bien. De hecho, le fue tan bien que ganó cerca de 500.000 euros. Esto era una suma considerable, pero sobre todo algo que no se esperaba de su posición. ¡Qué gran victoria! Existen momentos en la vida que te marcan. Casi nunca se puede saber lo que nos marca hasta que observamos sus consecuencias, hasta que las vivimos. Y esta primera victoria, de hecho, puede verse como el inicio del fin en la historia financiera de Jerome. Sí, todo parte de este gran acierto. Lo que sucede es que esta gran victoria hizo pensar a Jerome que esta victoria podía repetirse una y otra vez. Así que comenzó de manera continua a abrir posiciones grandes en contra de lo que el mercado decía. Y a Jerome increíblemente le fue bien, le fue muy bien. Por ponerlo en números, en el 2005 Jerome llevó casi 4 millones de euros a la compañía para la cual trabajaba. Al final del 2006 el número había aumentado a cerca de 11 millones de euros. Kevin era literalmente una máquina de imprimir dinero. Pero bueno, volvamos al año 2007. Recordemos que en estos instantes el mercado mundial ya estaba experimentando las primeras señales de la crisis del 2008.
Los bancos estaban haciendo trading con la idea de que el mercado solo iría a peor, a peor, a peor, prácticamente un crash. Pero no Jerome. Él comenzó a hacer justo lo contrario. Así que mientras todos decían que el mercado iría a peor, Jerome abrió una gran posición, asumiendo que el mercado se recuperaría. Abrió así una posición de 28 billones de euros y acertó. Jerome una vez más acertó, tuvo razón. De este trade, Jerome tuvo una ganancia de casi 1.4 billones de euros para el banco. Jerome parecía imparable. Estas ganancias eran totalmente inesperadas para su posición, algo que en principio debería de ser notorio para sus compañeros laborales. Y así es que la historia continúa. Parece ser que a Jerome le estaba yendo bien, su estrategia funcionaba, pero en el mundo financiero existe una gran frase. Una estrategia funciona hasta que deja de funcionar. Cuánta sabiduría que nadie escucha. En fin, esto refleja la volatilidad de las cosas y la estrategia de Jerome estaba a punto de fallarle de manera estrepitosa. A inicios del 2008, el mundo entero estaba viviendo una crisis. Todos los bancos estaban vendiendo sus activos, pensando con cautela sus movimientos, los precios de todos los activos estaban cayendo. Jerome, una vez más, decidió abrir una posición que iba en contra de lo que otros hacían. 50 billones de euros. Esta era la posición que Jerome decidió abrir. Como contexto, el banco no podía, en caso de que Jerome cometiera un error en su predicción, asumir esta posición, ya que estos 50 billones de euros eran el equivalente a 1.5 veces el capital total del banco. Esto por supuesto ponía a la institución a la borde del colapso, pero esto no detuvo a Jerome. Sin embargo, recordemos, las estrategias funcionan hasta que dejan de hacerlo, y esta vez a Jerome le dejó de funcionar. Aquí es donde la historia tiene dos versiones, hay dos variantes. Contemos la perspectiva de Jerome y los mercados, pero también lo que dice el banco. Primero, la versión de Jerome. Justo después de haber abierto las posiciones que totalizaban los 50 billones de euros, Jerome se fue a disfrutar su fin de semana y se dio cuenta de algo. Su predicción en contra de lo que todos los otros decían parece ser que no se cumplía, y por esto el banco comenzaría a perder cantidades monumentales de dinero con el paso del tiempo. De hecho, se podría llegar al caso que pudiesen perderse los 50 billones de euros. Sin embargo, esto nunca sucedió, ya que las posiciones de Jerome fueron descubiertas solo 2 días después de que éste las abrió. Esto según el mismo banco en un documento en línea, y las posiciones fueron liquidadas. Nunca se dio la oportunidad de una exposición total a la institución financiera. Y aquí viene la segunda versión, que inclusive podría verse como la segunda parte, la del banco. Cuando el banco se dio cuenta de las posiciones masivas que había tomado Jerome, se puso a investigar. El 19 y 20 de enero del 2008, un fin de semana, un equipo de 20 personas analizó sistemáticamente toda la información. El banco descubrió que estaba en riesgo de colapso, ya que no podía asumir posiciones de 50 billones de euros, las cuales Jerome había abierto. SocGen conversó con el Banco Central de Francia y estos dos tomaron una decisión. De manera secreta, liquidarían las posiciones que Jerome había abierto, a la par de cumplir con las regulaciones. Así, en solo 3 días, SocGen perdió cerca de 4.9 billones de euros. Cuando el proceso anterior fue completado, es decir, se terminó la liquidación de las posiciones que había abierto Jerome, esto sucedió el 24 de enero del 2008, SocGen hizo público el escándalo. Bastaron 3 días, solo 72 horas, para que el banco perdiera cerca de 5 billones de euros. La catástrofe había llegado. Las acciones del banco se desplomaron, el presidente del banco renunció y la carrera hacia la cima del éxito de Jerome llegó a su fin de manera abrupta. Y así llegamos a donde iniciamos. El 25 de enero del 2008, la policía realiza búsquedas en la casa de Jerome y en las oficinas de SocGen. Se dan una gran cantidad de hechos y declaraciones, noticias todos los días y de hecho cada hora se publican actualizaciones. Entre toda la información, una es remarcable. Eurex había dado alarmas a SocGen sobre los actos de Jerome. Es decir, parece ser que el banco sabía lo que estaba sucediendo, aunque ellos dan argumentos para mostrar que si bien podrían haberlo sabido,
Jerome hizo esfuerzos para ocultarles la verdad, pero ya todo estaba hecho. Jerome se ha convertido en lo que se conoce como un rogue trader, es decir, un trader que trabaja para una compañía pero que toma decisiones que la empresa no apoya. Jerome estaba ya convertido en una de esas historias que se quedan grabadas en la memoria, en las leyes, en las regulaciones. Vaya, Jerome ya era una leyenda. Sin embargo, aún quedan partes que harán que esta historia se vuelva aún más única y turbulenta. Resulta ser que después de todos los allanamientos, todas las revisiones, la policía no tenía pruebas para incriminar a Jerome con la F palabra. Lo más que tenían en su contra era transgredir la confianza y acceder ilegalmente a una computadora. Así, 2 años pasaron, y en junio del 2010 fue la primera vez que Jerome apareció ante un juzgado. Durante el proceso, admitió haber superado sus límites monetarios en el trading, falsificar algunos documentos e ingresar datos falsos a las computadoras. Sin embargo, fue dicho a la par que todo esto lo sabían sus superiores. Lo que es aún más increíble es que diversos documentos internos constatan que se llegaron a dar alarmas del comportamiento de Jerome. Sin embargo, el banco menciona explícitamente que hubo esfuerzos por esconder la verdad, y que estos mismos esfuerzos prueban el hecho de que el banco no sabía nada, ya que el mismo acto de esconder los hechos refleja que estos no habrían sido aprobados nunca. Sin embargo, el juzgado desestimó que el banco en realidad supiera lo que estaba sucediendo. Entonces, se emitió sentencia. Jerome sería encarcelado durante 5 años, pero, sobre todo, tendría que pagar a SocGen los 4.9 billones de euros, convirtiéndose así en el hombre más endeudado del mundo. Debemos de poner este número, los 4.9 billones de euros, en contexto, ya que su magnitud es tan increíble que puede escaparse del entendimiento. Supongamos, por ejemplo, que quieres pagar este monto en 100 años. Hagamos una pregunta. ¿Cuánto tendrías que pagar por día? Bueno, cada día tendrías que pagar cerca de 135.000 euros. O bien, casi 5.600 euros cada hora. O si lo prefieres, 93 euros por minuto. Y de hecho, asumimos que respiras 12 veces por minuto, equivale a 8 euros cada vez que respires. Poco caro si me lo preguntas. Cualquier persona se desplomaría ante esto. Así que la defensa de Jerome apelaría a la sentencia. En el 2012, Jerome se presentó en el juzgado de nuevo. Sin embargo, la sentencia se ratificó. Jerome seguía siendo el hombre más endeudado del planeta entero. La defensa volvería a apelar, en esta ocasión a la Corte Superior. Sin embargo, estos procesos son en extremo pesados, tortuosos y tardados para cualquier persona. Y es en este momento que Jerome comenzó a flaquear y a no saber qué hacer. Todo esto le llevó a conocer al mismo Papa Francisco justo afuera del Vaticano. Este le regaló un rosario. La visita con el Papa Francisco debió de haber sido reveladora, ya que Jerome recobró fuerzas y decidió emprender una marcha desde Roma hasta París. Esto es cerca de 1.400 kilómetros. Esta fue, como él dijo, una marcha contra la tiranía de los mercados. La marcha continuó gracias a la ayuda y donaciones de todo tipo de personas. Jerome marchaba sabiendo que su llegada a Francia, su sentencia le estaba esperando. Sin embargo, un día todo cambiaría. Su abogado contactó con él y le comentó algo que cambiará la vida de Jerome. La Corte Suprema decidió, después de la apelación, que Jerome debería de cumplir su sentencia en prisión. Nada nuevo, pero que la cantidad de 4.9 billones de euros no debía de ser pagada por él. Por lo menos debería de ser reanalizada por un juzgado civil y así dar una cifra más razonable. Jerome sí que fue a la cárcel, aunque a día de hoy está libre, y se han dado, de hecho, pequeños atisbos de que se crearía un caso donde Jerome y su defensa emprenderían acciones legales contra SocGen, debido a que se sospecha sobre la veracidad del juicio. Aún más, Jerome ganó un juicio de despido injustificado contra SocGen, y el banco debe de pagar ahora a Jerome 450.000 euros. Este proceso siempre está ahí, presente. Después de todo lo sucedido, SocGen fue multado por las autoridades francesas, debido a fallas en su sistema de mitigación de riesgos. Esto es importante, ya que sienta bases para que otros bancos tengan que ser severos, y que esto no se repita. Fue esto mismo lo que hizo que Jerome no fuese responsable totalmente de la pérdida de los 4.9 billones de euros. Mucha suerte si me lo preguntas. El año 2008, como todos ya sabemos, fue complejo para el mundo, y se dice que este escándalo fue el primer gran golpe a la economía.
De hecho, de no haberse descubierto el escándalo, el mismo SocGen menciona que podría haber colapsado y habría puesto en peligro la estabilidad del sistema financiero mundial. Lo que sucedió se atribuye a una gran variedad de detalles. Sin embargo, es importante mencionar que todo estuvo en el lugar y momento correcto para suceder. Desde el hecho de que Jerome trabajara durante 5 años en compliance hasta la crisis del 2008. Todo encajó para este desastre perfecto en el sistema financiero. Este tipo de situaciones, donde se asumen riesgos más allá de lo que es lógico o permitido, se suelen presentar mucho en los derivados financieros y se han dado desde hace tantos años que resulta complejo enumerarlos. Uno de los más antiguos es la llamada tulipomanía, tema del cual tenemos un video en el canal. Te invito a verlo aquí.